Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda, y en esta ocasión estaremos hablando de las obligaciones de un cristiano, en la cual se encuentra en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 al 23. En la cual presenta como pensamiento central que la salvación es el tesoro más preciado del cristiano, por lo tanto se debe cuidar con todo esmero. Y es por eso que se usa como texto áureo la expresión que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 12, cuando dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y vemos que hay una serie de objetivos a través de este análisis bíblico, y es cómo entender que ser cristiano es el compromiso más alto que alguien puede adquirir, como también comprender que aunque la salvación es un regalo de Dios, el cristiano tiene que cuidarla y asumir los deberes que tienen los creyentes respecto a su salvación. Es por eso que a través de la carta que escribe el apóstol Pablo estaremos haciendo análisis de tal asunto. E iniciamos la lectura desde el versículo 12 hasta el versículo 23 y luego entramos en el análisis inductivo. Y comenzamos en la lectura desde el versículo 12 diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente intercede por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y cierra en el versículo 23 cuando dice: así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y es por eso que luego de esta lectura vamos a ver que el creyente debe ser puro, como un perfume que no ha sido adulterado con ninguna sustancia extraña, o como el otro que no ha sido lo que se llama aleado con un metal inferior. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo también presenta una serie de aspectos que también vamos a analizar, y es las obligaciones que tiene el cristiano, y estas se presentan en los versículos 12-15, como también las expectativas que tiene el apóstol, en la cual las presenta en los versículos 16 y 18, y la confianza del apóstol en el joven Timoteo, la cual la presenta al final en los versículos 19 al 23. Y como se ha señalado a través de este análisis que vamos a hacer, la carta a los filipenses es una que consiste en una gran parte de consejos y exhortaciones sobre cómo vivir la vida cristiana. Y es evidente que cuando el apóstol escribía a la iglesia tenía doble propósito.
explicar las verdades doctrinales del Evangelio y también exhortar a los creyentes que vivieran a la altura de la vocación cristiana. Es por eso que la iglesia de Filipo sufría una situación doble y por lo general enfrentaban todas las situaciones igual que las demás iglesias: la oposición de los de afuera y las discordias internas. Son situaciones que también las iglesias de aquel tiempo experimentaban y también son situaciones que actualmente las iglesias experimentan. Y en grado inferior, también otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Corinto, en la cual también se hace mención, la iglesia de Filipenses también padecía de lo que se llamaban ciertas fricciones entre algunos miembros de la comunidad de fe. Y esto se infiere de las palabras cuando el apóstol dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aunque las diversas internas no eran graves de todas maneras, requería que entonces fueran corregidas. Entonces se ve que el pasaje que se está estudiando en este análisis consta de dos divisiones principales. Vemos que la primera se encuentra en los versículos 12 hasta el 18, en la cual contiene al menos 4 exhortaciones. La primera es: ocupaos de vuestra salvación. La segunda: haced todo sin murmuraciones. La tercera dice: asidos de la palabra de vida. Y la cuarta: gozaos y regocijaos. Entonces vemos también en la segunda parte, que es el versículo 19 al 23, que trata de intenciones que el apóstol Pablo tenía al enviar a Timoteo a Filipo. Y es muy subjetivo que la primera exhortación era cuidar la salvación. Y es obvio que para el apóstol la prioridad más grande de todo cristiano es tener con esmero aquello que trasciende para toda una eternidad. Entiéndase, la salvación. El Señor Jesucristo dijo al respecto: porque aprovechara al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Después de la exhortación a atender debidamente la salvación, el apóstol pide que se evite las actitudes que perjudican las relaciones entre los creyentes. Con esta exhortación, lo que se busca es mantener la paz dentro de la iglesia. Cuando habla el Nuevo Testamento al respecto, podemos ver que las exhortaciones están tomadas a la palabra de Dios y éstas producen esperanza. Y es por eso que es importante que podamos analizar de manera cuidadosa. Y es también necesario que podamos notar una serie de aspectos en unas expresiones que se hacen o palabras que se utilizan cuando se dice ocupaos, que también significa esforzaos, que también quiere decir hacer todo esfuerzo para obtener salvación. Cuando también se habla de trabajar con miedo y temblor por vuestra salvación, entiéndase que esto no significa que la salvación se obtiene por obra, lo que indica que es la responsabilidad que tiene el creyente de cuidarla, porque la salvación es algo que se recibe como regalo, por lo tanto los regalos se cuidan. También se utiliza el término sencillos en el versículo 15, que esta palabra significa más bien actuar en pureza, no adulterados, sin mezcla, no adulterado de nada. Por lo tanto, en esta exposición se explica claramente lo que estos aspectos deben ser aplicados en la vida del creyente. Y es evidente que entre los versículos 12 al 13, a la carta, la iglesia de esa localidad siempre mostró notable prontitud para atender las necesidades del apóstol, acatar sus enseñanzas, obedecer sus consejos. Entonces, la fiel obediencia a los consejos del apóstol hacía que éste se dirigiera a ellos con confianza y con naturalidad. Podemos notar que el apóstol no
disimula el gran afecto que les tenía. Y por eso les dice, amados míos. Entonces añade más adelante, como siempre habéis obedecido. Entonces no tenía que recriminarles por alguna obstinación y rebeldía que tuviese. Tampoco les acusaba de indiferencia a los consejos y las enseñanzas que les daba. Además, la obediencia de los filipenses no era porque sintiesen lástima de él por encontrarse preso. También es importante notar cómo el apóstol Pablo, en medio de su situación, hacían que esta palabra llegara para que ellos pudieran ser creyentes fructíferos. Y también tenemos que ver que la exhortación del apóstol es que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Y como se hizo señalamiento en lo que esto significa, el texto no insinúa que la salvación se obtiene por obras personales, ni de ninguna manera. Tenemos que ver que esto se conoce como lo que se llama un sinergismo, de lo que el texto está queriendo señalar es que todo cristiano tiene que velar por el bienestar de su salvación con verdadero cuidado. Y eso se demuestra en una vida de obediencia al Dios que le otorgó el regalo de la salvación. Entonces, hay comentaristas que piensan que la exhortación está dirigida únicamente a los que asistían a la iglesia pero que no eran salvos, y que el apóstol les está diciendo a los tales que asegúrense de poseer la salvación. Ahora, la versión que aparece en el arameo al español, la idea es que los de Filipo incrementarían su servicio a Dios como resultado de su salvación por agradecimiento. Entonces parece ser que la idea, según lo que el verbo en el griego expresa aquí, es que los creyentes se ocupen en cuidar la salvación de una manera diligente y de una manera responsable. Es por eso que cuando analizamos los versículos 14 y 15, notamos la importancia de lo que es vivir una vida irreprensible. En el versículo 14 se encuentra la segunda exhortación que hace Pablo, cuando dice: haced todo sin murmuraciones y contienda. Y la finalidad de este imperativo sigue a continuación: para que seáis irreprensibles y sencillos. Por lo tanto, el objetivo, a fin de que seáis, no se podría lograr a menos que primeramente se implementara el imperativo: haced todo sin murmuraciones y contienda. Entonces, esto es, no se puede ser irreprensible y sencillo si existen murmuraciones y contiendas. El tiempo en que se encuentra esta expresión en lo que llaman el griego, ¿no? El idioma en la cual fue escrito, cuando dice el verbo seáis, que está en lo que se conoce como en un aoristo subjetivo que denota un estado radical en la vida cristiana, tenemos que ver que de ahí algunos especialistas lo traducen como a fin de que seáis definitivamente irreprensibles y sencillos. Ahora, ¿qué esto significa? Significa que la vida cristiana no admite intermitencias. No puede haber intencionalmente altos y bajos. Con la vida cristiana no se puede jugar. Entonces, la meta de Pablo era que los de la iglesia de Filipo fueran irreprensibles y fueran sencillos. Entonces, el término de la palabra irreprensible posee sinónimos como irreprochable, que no dan ningún motivo, por más significante que sea, para ser lo que se llama acusado. Y este estado de irreprochabilidad
es una referencia a Dios y a la gente. Irreprensible también equivale a lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, cuando en Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces la palabra perfecto aquí equivale a completo, equivale a cabal, que no falte nada de lo que tiene que haber, que no haya vacíos, que deberían estar llenos con cosas de Dios. También que el apóstol añade: y sencillos. Cuando dice sencillos, es más correcto traducir puro, sin mezcla, no adulterado. Entonces, sencillo aquí no significa humilde, ni tampoco significa manso, ya que son palabras en el idioma griego. Entonces, la palabra que se utiliza antiguamente es una referencia a vinos y perfumes que no habían sido adulterados con algún licor inferior. También se usaba en referencia a metales no amalgamados o aliados. Tenemos que ver que el creyente, por otra parte, debe ser puro como perfume que no ha sido adulterado con ninguna sustancia extraña, como el oro que no ha sido aleado con otro tipo de metal. Ahora, tenemos que también tomar en consideración lo que Pablo tiene como expectativa. Y vemos entonces que hay una serie de aspectos que se ven en los versículos 16 y palabras tales como asidos, que en la cual significa que se le han dado las siguientes traducciones que tienen que ver con manteniendo en alto, sosteniendo, pasando a otros, poseyendo. La misma palabra asidos o tomados. Entonces tenemos que ver que se encuentran 3 puntos que deben ser considerados por separado. La exhortación está asidos a la palabra de vida. La otra es la referencia al día de Cristo. Esto es cuando todos los creyentes tengan que rendirle cuenta al Señor por todo lo que hicieron en la vida. La expectativa de que sus servicios al Señor sean remunerados en el juicio de los creyentes, y consideramos uno por uno estos puntos. Entonces, la exhortación a estar asidos a la palabra de vida, como indica las definiciones señaladas, es importante que tomemos en consideración que ha venido al idioma nuestro para que nosotros tengamos una comprensión clara de lo que significa, pero es un llamado a la concientización progresiva y constante de nosotros en mantenernos firmes, puros y sobre todo libres de toda contaminación. Y se usa como un argumento que la única manera en que los creyentes pueden ser de esa forma es asidos y conectados con Cristo. Es por eso que en el idioma castellano algunos traducen que se habla también de estar sostenidos en Cristo. También se usan como argumento que la única manera en que los creyentes pueden ser también luminares en el mundo es cuando se usan pasando sosteniendo en alto, mejor dicho, la palabra de Dios y pasando a otros la palabra de vida. Y como es lógico inferir, el énfasis está en la responsabilidad misionera que tienen creyentes y que tenemos todos los creyentes. Los que traducen asidos de la palabra de vida enfatizan la necesidad que el creyente tiene de estar constantemente adherido a la palabra de Dios que produce vida. Y Cristo dijo a los judíos: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y creemos que esta última es la traducción correcta.
Ahora, la referencia al día de Cristo, cuando todos los creyentes rendirían cuenta al Señor, que poco se habla de esto en el púlpito, la Biblia enseña de una manera clara y categórica que todos tendremos que comparecer ante Cristo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos comparecemos ante el tribunal de Cristo? Esto se lo señaló el apóstol Pablo a los de la iglesia de Roma en el capítulo 14, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor habló acerca de este tema con varias de sus parábolas, entre ellas la de las minas, la de los talentos. Entonces vemos también que Dios permita que todos estemos siempre preparados para ese día. Y la expectativa de que sus servicios al Señor sean remunerados en el juicio de los creyentes. Y este punto está ligado lógicamente al anterior. Por eso que Pablo tenía la sana preocupación de no trabajar en vano y que todo lo que se hiciese tuviese el visto bueno del Señor. Es por eso que la lección es para todos nosotros los creyentes. Ahora, gozarse en el Señor con los filipenses es algo que también se puede notar en los versículos 17 y 18. Vemos que en el versículo 17 se habla de lo que se llama la grandeza espiritual del apóstol, de su noble madurez espiritual y de su conformidad a los planes de Dios, cualquiera que fuera. Y aunque se ha derramado lo que se llama en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, las palabras se ha derramado en libación son lo que se llaman la traducción de una sola palabra. Y es interesante porque la traducción de una sola palabra, en la cual tenemos que ver que solamente aquí y en la segunda carta a Timoteo 4:6 ocurre en todo el Nuevo Testamento esta palabra. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y como se ha dicho, la carta a los de Filipo fue escrita desde Roma durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, obviamente. Y segunda de Timoteo fue escrita también desde Roma durante el segundo encarcelamiento de Pablo, alrededor, se cree que del año 66 o 67. Y poco tiempo antes de su martirio. Y tanto en su primer encarcelamiento como en el segundo había la amenaza de martirio. Y en ambas cartas el apóstol se refirió a ello como una libación que se derramaba. Pablo miraba su ejecución, si ésta acontecía con una libación derramada sobre el sacrificio. La libación o las libaciones sobre los holocaustos eran consideradas en la ley mosaica como una ofrenda encendida de olor grato para Jehová, como lo señala el documento de Levítico 23:18. Entonces, si Pablo anticipaba que su martirio sería por medio de decapitación, entonces contemplaba la abundancia de su sangre que se vertería como lo que se llama como un desperdicio, sino como una libación. Y esto es una ofrenda conducida de olor grato para Jehová. Ahora, algo que es increíble, para Pablo esto era motivo de esperanza, era motivo de gozo. Y esta actitud optimista frente al martirio se explica con lo que dice el autor de la carta a los hebreos cuando señala: más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Entonces vemos que para el apóstol sufrir el martirio sería
acumular mayor recompensa para él en que se presentaría delante del Señor. Pero lo interesante además es que el apóstol deseaba que los filipenses se gozaran ante lo que podía suceder. No quería que los creyentes fueran a tomar su muerte como una desgracia, como una obra del diablo, sino como una decisión que sería para provecho de él. La iglesia, la causa del evangelio y para la gloria de Dios. Entonces podemos visualizar aquí que luego de ello vemos que deseaba enviar a Timoteo a Filipos. Y vemos que en los versículos 19-20 el apóstol cambia de tema y suspende sus exhortaciones a la iglesia y les hace saber de su intención de enviarle a Timoteo. Y el apóstol da razones por las cuales deseaba enviarle. La primera, Timoteo era del mismo ánimo que Pablo. La segunda era de interés para los filipenses, que era un joven sincero. Era una persona libre de egoísmo. También podemos ver como cuarto que era una reputación que era conocida por los de la iglesia de Filipo. Y quinto, servía a Pablo como si fuera su padre. Y estas cualidades referidas por el apóstol eran lo que podríamos indicar que eran lo que se señalan como las credenciales que Timoteo portaba para ir a representación del apóstol y visitar a los filipenses. Al decir el apóstol en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, se refiere a los que acompañaban en Roma y no estaban dispuestos a ir a Filipo para ver la condición de la iglesia. Y diferente a esta actitud, vemos Timoteo estaba dispuesto a hacer todo eso, supeditando su comodidad personal a las demandas de la obra. Y podemos ver lo interesante, lo hermoso, que sería que todo creyente poseyésemos estas cualidades que adornaban a este sumiso siervo de Dios. En los versículos 21 y 23 vemos cómo Pablo no solo menciona las cualidades de Timoteo y que él las conocía muy bien, sino que además tenía la satisfacción de saber que los filipenses conocían quién y cómo era Timoteo. De manera que Pablo no tenía que especular si Timoteo sería bien recibido o no por los hermanos, si ellos protestarían por su presencia. Entonces nada de eso lo recibirían con alegría porque era digno de confianza. Entonces, en el análisis hay para los ministros contemporáneos constantemente las iglesias y sus pastores sufren despechos y sorpresas con predicadores itinerantes a quienes se les concede la oportunidad de ministrar, pero que causan severos daños a la obra de Dios. Entonces, cuán importante es tener un buen testimonio y que éste sea conocido por la iglesia y los mismos inconversos. Un mal cristiano hace mucho daño a la obra de Dios cuando se pone a hablar del evangelio y es preferible que guarde silencio. Entonces, el evangelio que uno proclama con su vida, con su ejemplo, con su buen testimonio, lo único que hace al hablar de él es dar cuenta de la veracidad de lo que vive. Y por eso que el cristiano no predica y luego respalda con su testimonio lo que dice. Escuche bien, el cristiano no predica y luego respalda con su testimonio lo que dice. Al contrario, vive el evangelio y a continuación lo respalda con sus palabras. Y es mucho más importante ser que decir. Y es importante que tengamos eso integrado en nosotros constantemente. Ya
Por esto que a través de este análisis vimos por lo menos 4 exhortaciones que Pablo hizo a los miembros de la iglesia de Filipo. El apóstol tenía la confianza de que ellos harían lo que estaba pidiendo y eran una iglesia que siempre había obedecido las doctrinas, exhortaciones del apóstol y habían sido una iglesia que había demostrado un amor profundo por el apóstol Pablo. También tenemos que ver que se ocupaban de su salvación con temor y temblor. Y esta exhortación suena como varias que se encuentran en las cartas también de Hebreos, donde el autor probablemente, algunos creen que es el apóstol Pablo, pero hay muchas variantes. Pero lo importante no es quién lo escribe, sino si lo inspiró Dios, que exhorta a los destinatarios de su carta a que cuiden con esmero el preciado regalo de la salvación. Otro aspecto es que hicieran todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Por 2 pasajes de la carta se deduce que había entre algunos hermanos ciertas diferencias, aunque no de gran consideración. Entonces, de ninguna manera la iglesia filipense tenía los problemas que la de Corintio o la de Galacia. Sin embargo, aunque eran problemas que podíamos decir incipientes, Pablo deseaba que se corrigieran y de lo contrario dañarían su misión ante el mundo de ese tiempo. Era necesario también, por lo tanto, corregir las anomalías que pudieran haber a fin de que fueran irreprensibles y que fueran puros, hijos de Dios, sin mancha, y que también pudieran, en medio de una generación maligna y perversa, de la cual pudieran resplandecer, como decía el apóstol Pablo, como luminares en el mundo. Y nada debía interferir con las obligaciones que Dios ha impuesto sobre cada uno de sus hijos. Otro aspecto es que se mantuvieran asidos a la palabra de Dios. Aunque estas palabras se han traducido de diferentes maneras, se indican al contacto íntimo que debe haber entre el creyente y la palabra de Dios. Solamente el que guarda en su corazón los dichos de Jehová. Y finalmente, que mantuvieran un espíritu de gozo en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Cuando todo es favorable o adverso, el cristiano debe tener gozo porque tiene el Espíritu Santo. Y este se manifiesta trayendo gozo, como dice Gálatas 5:22. Y que así sea en toda vida del cristiano. Bendiciones.